¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han andado? ¿Todo bien? Espero que sí. Buen día. ¿Cómo están, queridos amigos oyentes? Espero que se encuentren excelentemente bien en cualquier rincón donde se encuentren en esta mañana soleada de la capital de los ecuatorianos. Usted tiene que recordar que nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Mi nombre es su servidor, Andrés Durán, y como siempre muy bien acompañado, Escurridiza está conmigo. ¿Cómo estás, Churre? También te conocen como Churre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Por qué me meten la colada de la tarde? Oiga, buenos días, muy buenos días, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenides. Me tragué un mosco. Oiga, es que el cambio de clima terrible de la capital a mí me mata. Nos mata a los que sufrimos de problemas respiratorios. Pero bueno, con muy buen ánimo, con muchas ganas. Rinitis alérgica, pero ya. Mortal. Justo ayer les contaba que a veces a los riníticos nos pica el paladar. Ya. Me decían, ¿cómo pica el paladar? ¿Cómo te rascas? Con la lengua. Claro. ¿No sabías? Pues bueno, ahí está el tip, lo que nos toca vivir a los riníticos. Nos morimos con este clima, oiga, así que bueno. Pásenle un poquito de agua caliente. Aquí estoy con agüita calientita, y yo siempre las mañanas, ya Pégate saben, un sorbo. En jarrito de Pichincha Comunicaciones. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Ya lo dijo el Andresito Durán, también en nuestro dial, y por supuesto todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Nos pueden encontrar a nosotros, Andrés Durán EC y a @Salomé181 en Twitter, ya lo sabe. 9 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Cómo estuviste? Muy bien. Bien, hoy has venido peinadito. Feliz. Educadito. Sí, yo vengo a veces así con looks extrovertidos, unas veces. Hoy como nos toca a los periodistas, entonces vengo peinado, formal. Porque me parece a mí que la audiencia de los periodistas se merece un absoluto respeto. Solo de los periodistas. Solo de los periodistas, porque bajo el ocaso es relajado. Es más distendido. ¿Cómo les ha ido con este nuevo formato? Sabes que bien, a ¿Sí? gente le ha gustado. Lindo está. ¿A ti cómo te gusta? Me gusta mucho, está muy chévere. Me gusta más. Realmente, me gusta más que el anterior formato que tenía. Sí, por supuesto, me gusta mucho más. Son más de ustedes, para que la gente les conozca de verdad. Sí, para que se les caiga el velo y la máscara y la careta. Bueno, sí, efectivamente, ahí estamos remando. Tratando de hacer que se sientan felices, a gustos, darles información, contexto y sobre todo profundidad, que es lo que necesita este oficio. A ver, Carlita, iniciamos entonces. Nos vamos con el 7F+, la otra política, porque hoy es un día importante, hoy es un día que no podemos dejarlo pasar, así al Andresito no le gustan los días, pero hoy es un día sumamente especial. Además, porque algo sucedió en la por región. Hablar cualquier cosa me atoro. Ya te trancas ya. Se me mete el mosco. Pasó algo súper importante en la región, especialmente en Argentina, esta semana. Así que le vamos a dar la entrada y obviamente la bienvenida a nuestro queridísimo pajarito azul, a nuestro Larry, que es parte de nuestro programa para iniciar aquí, 7F+, la otra política. ¿Qué dice Larry? Oye, hoy es un programa importante para sensibilizar, para discutir cosas que a veces cuesta muchísimo aceptar, para de alguna forma ser detractores de esa mentalidad y esa cultura, y sobre todo para visibilizar algo que a veces en nuestro modus operandi, en nuestro marco de interpretación, queremos mantenerlo escondido, pero está ahí latente, y es que les quiero contar que Argentina, el día jueves, aprobó un cuerpo laboral para personas trans y travestis. Yo creo que es una información supremamente importante, porque más allá de la posición, de la identificación, orientación o como usted quiere interpretar la sexualidad de cada uno, me parece que era una comunidad y un sector completamente olvidado, desvalorizado y prácticamente condicionado a situaciones extremas.
El cuerpo laboral travesti trans ya es ley en Argentina. Por la amplia mayoría, el Senado de la Nación aprobó la norma, una de las más urgentes demandas del colectivo travesti trans, que lleva el nombre de dos de sus históricas referentes, Diana Zacayán y Lohana Berkins. Fuera y dentro del recinto, militantes del colectivo celebraron con emoción el nuevo avance de la ampliación de derechos en el país. Por ejemplo, la ley estipula que el Estado Nacional deberá garantizar un mínimo de 1%, fíjense ustedes, de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tendrá que cumplir una serie de obligaciones de no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo y habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado. La ley se denomina Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Notición para la región. Yo creo que Argentina siempre poniéndose a la cabeza de este tipo de leyes, polémica, de este tipo de... Es polémica allá, todavía. Recordemos que en Argentina también recientemente se aprobó la ley del aborto legal, de la despenalización del aborto. Y es importante que recordemos que Argentina siempre ha estado como a la vanguardia de este tipo de leyes. Poderlo seguir creo que es muy importante y, como dice el Andresito, muy aparte de nuestras creencias o de cómo nosotros nos identifiquemos, la igualdad laboral al menos tiene que ser absolutamente para todas, todos y todes. Creo que es importantísimo que recordemos eso. Y hoy justamente lo hacemos y hacemos este programa especial en el marco del Día del Orgullo que se celebra. Todes, justamente por eso vamos a comentarlo. El día de hoy es del orgullo que se celebra el día del colectivo LGBTIQ+, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, queers y más. Se suele cambiar este desfile muchas veces para el día sábado anterior o el día o la fecha posterior a este, pero muchos desconocen por qué se celebra este día, justo el día de hoy, 28 de junio. Y a nivel mundial se ha tomado como todo el mes de junio. Y esto se debe a que se generaron unos disturbios en Stonewall, en Nueva York, que tuvieron lugar en 1969. Y fue la primera vez que la comunidad LGBTI se unió en Estados Unidos para luchar por sus derechos. Existieron disturbios justamente ese día porque la comunidad LGBTIQ+ estaba cansada de los abusos que generaba la policía frente a ellos y se negaron a entregar sus papeles, se negaron a ser arrestados. Y ahí empezó la revuelta este día 28 de junio de 1969. Consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas que surgieron en protesta contra una redada policial en la madrugada del 28 de junio. Así es como la comunidad LGBTIQ+ se unió en aquella ocasión para luchar contra un sistema que perseguía a las personas no normativas, LGBTIQ+. Ya. Sí, a ver, yo tengo ahí algunas apreciaciones. Se me fue el audio, Carlitos, si me ayuda. No te oyes. Ahí estamos. Acá. Estos me dice que me cambie. Que le cambien las orejas. Esperen 2 segunditos, Cámbiale que no tengo orejas. retorno, y ahí sí continuamos. Verán, yo les voy a decir algo que a mí me parece importante. Y es que esta vaina, esta situación, para las personas que somos heteronormadas, que estamos determinadas por patrones heterosexuales, normados por ese comportamiento y un fin de etcéteras, y ese comportamiento a su vez sostenido por instituciones, es muy difícil empezar a comprender lo que significa aquello. Pero hay un debate bien interesante en la academia y específicamente en los estudios de género, yo creo que ese es como el epicentro para otros debates académicos, teóricos, pero que también tiene muchísima evidencia, ¿no? Evidencia empírica palpable ahí, uno lo puede palpar, lo puede verificar, contrastar, etcétera, etcétera. Pero yo quiero partir de y quiero pedir perdón y disculpas a los estudiosos y académicos que manejan la materia de género. Yo no soy experto en eso, pero creo que este debate es importante y fundamental para dar otra cuestión de debates, para partir de otros debates, que tiene que ver con esa gran discusión que se dio en la academia y en el seno de la universidad entre Judith Butler y Nancy Fraser.
estas dos académicas hablaban una del reconocimiento y la otra de la redistribución. Y en el marco de esta discusión se ha dado mucha leña al fuego, ya por así decirlo. Hay un enfoque culturalista que busca el reconocimiento de esa mega diversidad existente en la identificación y orientación sexual, y hay otro que es mucho más profundo, el que a mí más me simpatiza, que tiene que ver con las condiciones materiales de esos sectores y esas comunidades olvidadas. Obviamente los dos son supremamente importantes, pero me parece fundamental traerlo a colación porque hay que conocer la cuestión material de estas personas para que usted también pueda sensibilizarse, entender cómo viven y cuál ha sido su largo campo de lucha y batalla. Pero Andresito, también tenemos que retomarnos un poco más atrás en la historia, ¿te parece? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, estamos en este momento hablando de los derechos por los que luchan la comunidad LGBTIQ+, que ha luchado otros colectivos a lo largo de la historia, pero como seres humanos hemos luchado por el respeto de nuestros derechos y de los derechos humanos. Recordemos que la Declaratoria de los Derechos Humanos la primera vez fue en 1776, el 4 de julio. Su autor fue Thomas Jefferson. ¿Ya? El Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaratoria de Independencia. En la Declaratoria de Independencia se hace énfasis en dos temas: los derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular en la Revolución Francesa. Limita los poderes y además da derechos a todos los ciudadanos, residentes y visitantes en el territorio de ese país. Ya, esto es importante aquí pararnos un poco y entender que desde ahí parte, digamos, lo que hoy conocemos como la democracia liberal, ¿no? Esta división de funciones, de tareas que tiene el Estado, algunos que invocan esos tres poderes y demás, ¿no es cierto? Pero resulta paradójico lo que me cuentas, Carla. Y aquí viene el chip cultural que la mayoría de gente tenemos insertados. El dato perturbador, como dice el Andrés. No sé si perturbador, porque a veces es difícil verlo como perturbador. Sí. Y eso es lo loco. Porque vos puedes decir, sí, chévere, la Declaratoria de los Derechos Humanos, ay, qué lindo, todos agarrémonos de las manos y salgamos a cantar. Pero eso en la práctica no sucede. De hecho, en estos últimos años se ha concentrado aún más la riqueza y hay personas que son mucho más ricas. Y hay personas que son, mejor dicho, millones de personas que son mucho más pobres. Y eso no escandaliza a pesar de que está en papel escrito los derechos de igualdad. Pero verás, Thomas Jefferson, esta persona, este prócer de los Estados Unidos, el padre de la declaratoria de la Declaratoria de los Derechos Humanos, era el mismo pues que tenía una comunidad en Estados Unidos llena de esclavos y tenía campos que se dedicaban a la producción de algodón y azúcar, que tenía esclavos afroamericanos en condiciones de explotación. Entonces acá hay una diferenciación importante e interesante. Me parece que el chip cultural, la mentalidad con la que opera, muchas veces no tiene una sindéresis con lo que se efectúa, con lo que se hace con ese pragmatismo. Y es simplemente declaratorio. Entonces, yo traigo esto a colación, Carlita, porque estas haciendas y estas propiedades pertenecían a Thomas Jefferson. ¿Vos te acuerdas cuál es el personaje del billetito de $1? ¿El del $1? Sí. ¿Quién es el del $1? El del billete. Que ya ni hay. El que ya no hay. No es el único personaje, Thomas Jefferson, el que tenía una serie de esclavos. Todos los próceres del billete verde. George Washington también era otra de las personas que tenía esclavos afroamericanos. Para entender el clivaje racial en los Estados Unidos, es importante retomar estos patrones institucionalizados a través de la historia de este país. Y por eso sirve como ejemplo para entender lo que hoy sucede. Por ejemplo, es exactamente el 27 de noviembre de 1997 que Ecuador reconoce legalmente que la homosexualidad no es un delito y que las personas LGTBI no pueden ser discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género. Yo pregunto, ¿esto realmente se aplica en el país?
¿O es que pasa como con Thomas Jefferson, que tenemos un chip incrustado en nuestra memoria, en nuestra cabeza, en nuestro marco de interpretación, en nuestras prácticas, que por más que esté en el papel y en la Constitución, no es una garantía de que efectivamente eso posibilite que se garantice el derecho de esta comunidad y de estos sectores poblacionales? Tú dime. Andresito, es complicada la situación, todavía nos queda como estas trabas y estos tabúes culturales, y lo peor de todo es que muchas veces lo transmitimos a los pequeños, cuando ahora incluso tienes formas y maneras de enseñar a las nuevas generaciones como el respeto puede ser para absolutamente todos los seres humanos. Y ella nos dice aquí, nuestra querida Ana Lucía Camacho, dice, hablando sobre el es, reemplazando las sílabas finales para la inclusión. No puede darse, dice, en mi apreciación no cabe la clasificación, somos seres humanos y nada más. A mí me encantaría, mi querida Anita Lucía, que nos trataran como seres humanos a todos, incluyéndonos a las mujeres, porque no queremos respeto, porque no nos toque con el pétalo de una rosa porque somos mujeres, no, queremos que nos respeten porque somos seres humanos. La comunidad LGBTIQ+ es exactamente igual. Y yo le comentaba el otro día al Andrés, y es la razón por la cual se utiliza el es. Ese es que es tan polémico a veces, que nos causa a veces esa extrañez porque no estamos acostumbrados. Y justo yo le contaba, haciendo un análisis de la Declaratoria de los Derechos Humanos a lo largo de la historia, incluso cuando ya se habla después de la Segunda Guerra Mundial, que nace la Organización de las Naciones Unidas y se empiezan a dar las declaratorias, se habla de todos. Y ahí no nos incluyen a las mujeres todavía en el lenguaje. Dicen todos, y era normal, en esa época era normal. Ahora me costaba leer un poco estas declaratorias porque decía, son derechos para todos, absolutamente todos los ciudadanos. Cuando ahora ya estamos más acostumbrados a hablar de las y los ciudadanos. Lo que pasa es que también hay que hacer la diferenciación de que el castellano... Es lo que comentábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Ajá, es el castellano el que tiene esa diferenciación de pronombres. Exacto, porque en el inglés, en otros idiomas no sucede. No tienen este problema. No tienen este inconveniente, al menos de los que yo tengo así rápidamente un recorrido así por los idiomas. No es que sea políglota ni mucho menos, pero en algunas cosas que hablo, dice. ¿No? En algunas de las papas que me mando yo considero por ejemplo, que no. El inglés, el coreano tampoco tiene distinción de género. No, pero recordaba una entrevistada que tuve recientemente y ella me decía, en el inglés y en el coreano, por ejemplo, no hay distinción de género. Entonces, ahí es cuando se genera esta discusión. Pero en los de habla hispana, quienes hablamos español, se ha generado como esta no inclusión. Ya, pero verás, lo que tú dices se relaciona muchísimo con estos dos polos que habíamos planteado al inicio del programa. Redistribución y reconocimiento. Exactamente. Entonces, yo a veces me pregunto, y yo quiero compartir esta inquietud con ustedes, porque es algo que yo todavía no he saldado. Porque, a ver, si traspolamos esto de la redistribución y reconocimiento, también se relaciona de manera fuerte y con mucho ahínco con los sectores indígenas, por ejemplo. ¿Qué es necesario para ellos? ¿La redistribución o el reconocimiento? Y era una disputa y una balanza, digámoslo así, que también estuvo muy fuertemente presente, por ejemplo, en el gobierno de Correa. Muchos decían, sí, efectivamente se mejoraron las condiciones materiales de la población indígena, pero existió ese reconocimiento. Existió ese reconocimiento de esa interculturalidad, de esa plurinacionalidad, de ese derecho que ellos consideraban derecho, como el acceso a la educación intercultural y bilingüe. Esa fue una batalla sumamente importante. Ahí tienes un nicho interesantísimo para explicarlo, para abordarlo. Y es lo que ahora queremos hacer, porque vos a veces te paras, yo le he dicho, vos te paras mucho desde el reconocimiento. Sí. Te paras muchísimo desde el reconocimiento. Y yo a veces no estoy tan de acuerdo. Yo tengo mi conflicto y quiero evidenciarlo, sí, ¿no? A ver, lo que pasa es que cuando no lo reconoces, quiere decir que no existe. Si no hay un reconocimiento al primero, puedes hacer una redistribución después. Si sus condiciones materiales han cambiado. Y esta discusión la teníamos, me parece, en algunas aulas. Decíamos, pero si las condiciones materiales ya cambiaron, pues, de la gente. Y el Estado no tiene una orientación de decir, a este sí, a este no, a este sí, a este no.
Es de la generalidad que el accionar del Estado logró cambiar las condiciones materiales de esa gente. ¿Por qué hacer esa diferenciación con este sí, con este no? Pero es que ¿Por qué con el, ¿por qué con el indígena sí y con el mestizo no? Si esa diferenciación, por ejemplo, no existe, o sea, si esa diferenciación no existiese, Argentina no habría hecho entonces esta ley. Claro, es que yo digo, y bueno, porque obviamente la redistribución no se ve, porque no hay un reconocimiento tampoco de la comunidad. Entonces, por eso se generan este tipo de leyes. Puede ser que en la percepción emocional, emotiva, interpretativa, no pese. Es que, a ver, esto también puede suceder en nuestras clases medias. Algún momento hacíamos un programa contigo y decíamos, la clase media es un eufemismo según Stavenhagen, es un eufemismo. Un día está acá porque sus condiciones materiales han cambiado y son pobres, pero cuando crecen está acá con los ricos porque sus condiciones materiales han mejorado y ya no son pobres. Pero ellos consideran que su progreso se debe a su esfuerzo, su sudor, al sudor de su frente, de sus padres, de sus hijos y un etcétera, ¿no? Y no entienden que hay un Estado que opera, que mejora las condiciones materiales de esas personas. Pero es interpretativo. Uh-huh. Entonces, fíjate tú lo importante también de lo uno y también de lo otro. Exactamente, por eso yo te decía, tienen que hacer las dos, se debe hacer las dos cosas, la redistribución yo estoy de y acuerdo. El reconocimiento. Y en el reconocimiento está esto que parece a veces ínfimo o que a muchas personas les parece no tan importante, y es el reconocimiento del lenguaje. Si usted quiere ahí aportar un poquito, nada le cuesta decir todas, todos y todes. Para muchas personas eso es una reivindicación de su vida, de su identidad, de su forma de vivir y del respeto que merecemos todas, todos y todos los seres humanos. Es una discusión interesante, importante, polémica. Tratemos de seguirnos informando al respecto. Nosotros por el momento y por lo tanto hemos preparado algunos insumos para que usted comprenda un poco la situación de la comunidad LGTBIQ+. Muy bien dicho, Andresito, con todas las letras. Con todas las letras. Si faltan, les vamos sumando, no hay problema. Antes de irnos al corte y antes de ir a todo lo que les hemos preparado el día de hoy y seguir conversando sobre este tema tan importante, quiero comentarles que tenemos pregunta de Twitter para ustedes y les leemos la pregunta de sus respuestas de la semana anterior. ¿Qué opinas de...? 9 de la mañana con 30 minutos. Recordemos la pregunta que hacíamos con Andrés aquí en 7F el día viernes. El día viernes también fue un programón. Hablamos sobre el fútbol ecuatoriano, sobre el rey de los deportes, pero sobre todo la institucionalización y la profesionalización del mismo. ¿Considera usted que es urgente la profesionalización y mejora institucional en el fútbol ecuatoriano? Pues el 95.4% de nuestros encuestados dijeron que sí, que totalmente. Así que no le podemos echar la culpa solamente a los 11 que están en la cancha. ¿Viste el partido de ayer? Sí. Mejor ya no hablemos porque nos toca hacer estuvo bueno. La segunda parte del programa del viernes. Me gustó el segundo tiempo de ¿sí? de la selección. Estuvo mejor, le metieron más ñeque, más garra. Le cuesta el fútbol aéreo a pesar de que tenemos hombres, centros líberos que son altos. Le ponen a marcar apreciado al Emerson, creo que es el líbero de Brasil. El pobrecito no les llega ni creo al hombro. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Como se dice, así es el creo fútbol. Que pasamos rozando ya. Casi que pedimos un puntito para no quedarnos en supletorio al profe. Pero no, está bien. Veamos qué sucede, esperemos que siga progresando y tome en cuenta todo lo que acá desmenuzamos, porque me parece que el cuestionamiento, más allá de lo estratégico, lo táctico, lo futbolístico, es lo institucional, la formación. La crisis que se viene arrastrando. Y sobre todo esta crisis que se viene arrastrando. Esperemos tener más noticias en el transcurso de esta semana y que nuestra tri querida pueda seguir avanzando. Así es, el día de hoy, como tenemos nuestro tema especial sobre el Día del Orgullo de la Comunidad LGBTIQ+, ¿considera usted que el Ecuador debería garantizar el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes en nuestro Twitter de Pichincha Comunicaciones, así que después de escuchar nuestro programa totalmente, va a ir y va a responder esta pregunta. Así que nos vamos a un pequeño cortecito, mi querido Carlitos Minango, y regresamos enseguida con 7F Plus, la otra política.
Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. El que sabe, sabe. De 9 de la mañana con 35 minutos, efectivamente, ya estamos acá para echarle leña al fuego a nuestro programa. Algunas cifras que realmente ya son perturbadoras, esto sí es perturbador. A ver, el reciente estudio sobre las condiciones materiales de la comunidad LGTBIQ+, nos dice lo siguiente. Realizado por el INEGI en el año 2013, es hasta la fecha y ese año que se mantienen estas cifras, el 13% de los padres encuestados, padres de personas que provienen de estas comunidades, no aceptan su condición y su orientación sexual. Aceptan su condición. El 13% sexual. Acepta su condición. El 13% acepta la condición de estas personas. Es decir que el 70% restante no las acepta. Ese era el dato. Así es. El 70.9% reportó haber vivido alguna experiencia de discriminación en su entorno familiar, es decir, en el seno de la familia donde más se espera apoyo y cariño. De este porcentaje, el 72.1% sufrió algún tipo de experiencia de control, por ejemplo, prohibir que salga con diferentes personas, les negaban la posibilidad de estar afuera, de salir, de hacer sus actividades. El 74,1% experimentó algún tipo de imposición. Les impusieron que tenían que ser de tal manera. 65.9% sufrió rechazo. Uno o más familiares dejan de hablarles, por ejemplo, y el 61,4% sufren violencia. Las principales problemáticas por las que atraviesan estos sectores y esta comunidad básicamente es la vulneración de sus derechos, sobre todo el derecho a la salud, agresiones físicas, violencia y discriminación, cuestiones que incluso están tipificadas en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, por el delito de odio. Y en algunos casos incluso muchas personas han provocado su muerte debido a su orientación o su identidad sexual. Y aquí un dato que es sumamente, yo creo que doloroso, Andrés, de más que el dato de color, como lo dices tú siempre, pero es doloroso para mí. La esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina es del 35 años, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 35 años es de la esperanza de vida en Latinoamérica, justamente por todo lo que habíamos dicho anteriormente, por todas las situaciones que viven las mujeres trans, las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+. Pero tenemos un pequeño extracto, Andresito, que queremos compartir con nuestros amigos del día de hoy, y es un pequeño reportaje sobre una comunidad en Colombia, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque, a ver, esto creo que es de conocimiento público, Carlita, cómo sucede y cómo opera en el seno de nuestra sociedad, pero quizás es mucho más oculto, mucho más simplificado, casi desconocido en, por ejemplo, qué sucede en comunidades indígenas. ¿Qué sucede en comunidades indígenas? Y creo que este reportaje recolectado, realizado por la BBC News, me parece que es bastante interesante para revelar lo que suceden, por lo que transitan, mejor dicho, las comunidades LGTBIQ+, en estos espacios de socialización. Miremos, escuchemos, volvemos y comentamos. Santuario es un pueblo apacible ubicado sobre la cordillera central colombiana, rodeado de cafetales. Aquí, varias mujeres indígenas transgénero han encontrado un refugio para vivir libremente su identidad sexual. Pues yo llegué a Santuario, pues a mí me trajeron a trabajar y entonces conocí a unas amigas y desde ahí nos quedamos por acá. Para la comunidad indígena en Vera,
la homosexualidad y la transexualidad son crímenes. Yo quiero ser fuerte luchando por ellas y por mí misma. Yo quiero ser como líder de ellas. Entre los indígenas, quien nace hombre es hombre. Quien nace mujer es mujer. Algunas veces el castigo por hacer lo contrario puede ser la muerte. Desde chiquita eso era mi sueño, por volverme así. ¿Desde chiquita? Sí. Bella supo desde muy chica que iba a volverse mujer. También conoció pronto el rechazo en la escuela y en su propia casa. Porque yo soy así, porque yo soy transgénero, a uno le ponen a gritar cosas, a decir cosas, que usted es gay, así otras cosas más. Yo desde pequeñito, cuando va creciendo ahí, yo sabía que él va a crecer como varón, ¿sí me entiende? La profesora también me decía, me llamaba atención, María. Yo creo que Jesús Steven no es varón, le gusta con la muchacha nomás. Y al último pues los hermanos regañaban. Si usted vuelve esa cosa ahí como mujer, nosotros no vamos a querer. La madre de Bella la ha acompañado en su tránsito. Se fueron juntas de su comunidad en Mistrató, en el departamento de Risaralda. Marcela, en cambio, llegó a Santuario con unos familiares, quienes la rechazaron cuando ella decidió quedarse como una mujer. Yo me vino por acá con mis primos a pasear por acá. Y entonces como mi primo cuando ya me quedó así, mis primos ya no me gustaron que quedara así. Entonces ya me rechazaron de mí, ya que él dijo que no andara más con él. La historia de Samantha es similar a la de sus compañeras. Tuvo que decidir entre quedarse y enfrentar un castigo por ser como es o alejarse de su comunidad. Yo sentí en esa época que no iba a crecer como muchachos, como dicen que es que hombres. Entonces me decían, entonces usted quiere ser mujer. Sí, yo quiero ser mujer. Pero si ustedes quieren castigar, me pueden castigar por eso. Para vivir en la comunidad indígena en Vera hay que acatar las normas. Y las normas dicen que la homosexualidad Sí, confirmen. Se nos fue. Algo pasó. Algo sucedió. Bueno, a ver, yo creo que estos testimonios evidencian muchísimo por lo que tienen que transitar estos sectores, estas comunidades. Buscar un santuario, ¿te imaginas tú? Claro, es espeluznante. A mí me genera, no sé, un escozor. No sé cómo describirlo. O sea, yo me pregunto qué sucedería si estas personas son familiares nuestros. Porque está buenísimo hablar de dientes para afuera, pero ¿qué pasa si estas personas con esta identidad y esta orientación sexual son familiares nuestros? ¿Y por qué trato de graficarlo y ponerme en esa posición? No lo estoy haciendo en términos despectivos, ni mucho menos, porque quizás sí se puede interpelar un poco más la empatía entre nosotros para poder comprendernos y tolerarnos en nuestras diferencias, saber que somos complementarios los unos con los otros y saber que cada uno tiene su derecho de identificarse u orientarse como uno decida y como uno quiera. ¿Por qué seguir desvalorizando a estos sectores y no permitir que se incluyan económica, social y hasta culturalmente? Yo creo que el ejemplo de este santuario en Colombia grafica muchísimo la realidad que viven. Fíjense que en estas comunidades indígenas es un delito, incluso podría significar la muerte. Persona que altera completamente su orientación sexual, yéndose en contra de una supuesta naturaleza, sería prácticamente condenado a la muerte según estas comunidades. Perturbador, ¿no? Ahí recordemos lo que tú dijiste al inicio, Andrés, que es importantísimo, y es que en Ecuador recién en 1997, el 27 de noviembre, se reconoce legalmente que la homosexualidad no es un delito. Antes de esa fecha
era considerada un delito y las personas LGBTI no pueden ser discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género, se determinó en Ecuador en 1997. Pero tenemos otro testimonio que queríamos compartirlo con ustedes antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, y ella es Sara Carolina Flores. Ella es una gran activista por los derechos LGBTIQ+, aquí en el Ecuador, es ecuatoriana y ha querido compartir con nosotros un poquito y un pedacito de su historia. Así que escuchemos lo que nos dice Sara Carolina Flores. Hola con todas, todes. Mi nombre es Sara Carolina Flores Taipe. Soy una mujer orgullosamente transgénero. Voy a compartir con ustedes una parte de mi vida que creo que es la que más me golpeó, la que más me hizo sensible y susceptible, y es mi época de niñez y adolescencia trans. Tengo 43 años. Aquí en el Ecuador se despenalizó la homosexualidad en el año 97 y retrocedamos a los años 80 y 90. Sumémosle que en ese entonces la sociedad era súper binaria, súper patriarcal, pero súper conservadora, y el Estado penalizaba la homosexualidad. ¿Qué garantías teníamos para poder ser visibles? Yo, por decisión propia, mi niñez y adolescencia trans la viví tras la puerta de mi casa, tras la puerta de mi dormitorio. Lugares donde yo podía vestirme, podía sentir, podía expresarme y construirme con el género con el cual yo me autodefinía, que era contrario a mi sexo biológico. Pese a que se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador, no me sentí segura de ser aún visible. Valoro mucho a aquellas personas, a aquellas mujeres trans que, gracias a su visibilidad, lograron la despenalización de la homosexualidad. Son a quienes yo admiro y respeto. Yo no tuve tanto valor. Tuvieron, como les digo, 4 años que pasar para yo poder ser visible. Llevo 20 años siendo visible en la sociedad como mujer transgénero y orgullosa cada día de serlo. Hablar de niñez trans y adolescencia trans en pleno siglo XXI aún es un tabú. Dese cuenta hablar en ese tiempo de niñez y adolescencia. Son muchos seres humanos que tienen que ser guardados tras el closet y poder expresarse como ellos realmente se sienten. Por eso invito a la sociedad a ser más empático con cada uno de quienes formamos parte de la diversidad sexogenérica, identidades y expresiones de género, población LGBTQ. Muchas gracias. Bueno, esto es parte de la realidad por la que transitan estos sectores y estas personas, estos ciudadanos, y parecería que a veces la categoría ciudadano queda muy corta a algunas personas, ¿no? Esa diferenciación que hacemos no solo en los patrones o cánones institucionales establecidos por el Estado, sino también en nuestra dinámica cultural. Hay algo que me perturba, que quiero compartirlo contigo y con nuestros oyentes, Carla, y es que según un observatorio argentino de estudios de género, el 75% de esta población y de estos sectores y de esta comunidad se dedica al trabajo sexual. Así es. Hay que hacer una diferenciación entre el trabajo sexual y la prostitución, pero me parece que condenar a estas personas y sobre todo condicionarlas a estas prácticas debería ser preocupación de todas y de todos. De todes. Y de todos también. Así es, mi querido Andrés. Gracias por hacer esa aclaración y esa precisión que es importantísima, porque las condiciones laborales, además, en las que se trabaja, son sumamente deplorables. Entonces, si buscamos una igualdad en la que todas y todes podamos disfrutar de nuestros derechos, hay que acordarnos absolutamente de todos los sectores. Vamos a irnos a una entrevista cortita, pero súper concisa, con nuestra querida invitada del día de hoy, Verónica Moya. Ella es máster en Política Social y Derechos Humanos, es la secretaria ejecutiva encargada del Consejo de Protección de Derechos. Tiene una vasta formación y experiencia profesional en temas de derechos humanos, políticas públicas y participación social. Mi estimada Verónica, muy buenos días, bienvenida a 7F Plus, La Otra Política. Gracias por estar aquí con nosotros y en un día tan importante como este. Hola, buenos días, Carla, buenos días, Andrés, y por supuesto un saludo muy fraterno a todas, a todos, a todes quienes en este día celebramos o conmemoramos el Día del Orgullo Gay.
Verónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Espero que te sientes muy a gusto en este programa. La primera interrogante que se nos viene a la mente y que creo que es parte de esta coyuntura y de este panorama es ¿por qué estas condiciones materiales en estos sectores poblacionales? Tomando en cuenta que ya hay instrumentos declaratorios que supuestamente garantizan la inclusión socioeconómica de estos sectores. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo interpretarlo? Y sobre todo, ¿cómo sanear este malestar, esta problemática social? Bueno, cuando nosotros desde el Consejo de Protección de Derechos analizábamos el tema para poder transformarlo en políticas públicas de acción afirmativa y también de acuerdo a lo como está planteado en nuestra Constitución de garantía constitucional, vimos que uno de los factores que hay que abordar y que hay que vencer son los temas culturales. Ya ustedes lo han dicho y lo han demostrado en ese video que pasan de Santuario, que no es nada distinto a lo que sucede aquí. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Hay unos temas culturales que son muy fuertes, que tienen que ver con temas no solamente religiosos, de la religiosidad, sino también con el derecho, como ha sido la heteronorma, ¿no es cierto? Cómo ha estado regulado este tema a través de la heteronormatividad, y mucho tiene que ver también con estos factores culturales de no aceptar, de creer que esto ha sido o un pecado o una enfermedad, y que ha sido también socialmente muy estigmatizado, muy condenado, y por lo tanto, más allá de que actualmente han existido avances tanto en lo local, en lo nacional como en lo internacional, siguen todavía sin haber avances en los temas culturales, en los temas religiosos, y por ahí pasa este tema en nuestros países, sobre todo de la región, porque en otros países europeos o quizás de otros países del mundo ya no es tan fuerte el escarnio social y la discriminación frente a estos temas. Mi estimada Verónica, como ustedes mismos dice su nombre, el Consejo de Protección de Derechos está para velar los derechos absolutamente de todos los seres humanos quienes vivimos en este territorio. ¿Cómo ustedes están articulando algún plan o se está determinando que las políticas públicas del nuevo gobierno vayan direccionadas justamente a que se protejan los derechos de absolutamente todas, todos y todos los ecuatorianos? Por supuesto. Bueno, la compañera que estuvo dando su testimonio aquí hace un ratito, Sarita Flores, es miembro del Consejo de Protección de Derechos en representación del Grupo de Diversidades Sexogenéricas. Ella es, nuestra contraparte con ese segmento de la población, y con ellos hemos venido trabajando no solamente una agenda de derechos de este grupo, que no es, digamos que la única diferencia que tiene con el resto de seres humanos es su opción sexual, ¿no es cierto? Es su orientación sexual. Y como decía Andrés, este es un tema de empatía, o sea, aquí no hay tampoco ya mucho que hablar en términos normativos, sino en términos ya de empatía. Por lo tanto, con ellos hemos venido trabajando una agenda de protección de derechos para que lo que está en la Constitución, los derechos universales a todos los seres humanos, también sea para ellos, porque no son, digamos, distintos, sino únicamente en su opción sexual. Tenemos una agenda de políticas públicas, pero además del año anterior desarrollamos una campaña sobre los derechos de las diversidades. El lema era conoce, respeta, incluye, ¿no es cierto? Convive, acepta, y lamentablemente nos cogió la época de pandemia y eso pasó a un segundo o tercer plano. Estamos pensando en este año reactivar nuevamente ese tema, porque si nosotros no educamos a la ciudadanía, no llegamos con estos mensajes, no amplificamos estos debates y estas discusiones, el tema se queda muy cerrado, se queda muy entre quienes militamos en derechos humanos o quienes desde la comunicación se interesan por estos temas en lugar de excluirlos o de estigmatizarlos, y en quienes desde adentro también de sus propias realidades luchan para cambiar esta realidad, ¿no es cierto? Entonces es importante, como parte de esa agenda tenemos incluidas estas políticas de sensibilización, información y educación ciudadana sobre el tema, unas alianzas con los medios de comunicación para que sean ellos quienes colaboren y quienes nos ayuden a llegar con esta campaña, pero sobre todo
la interpelación al Estado, al gobierno local y nacional, para que cumpla los compromisos que tiene, no solamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino en la propia Constitución garantista de derechos. Verónica, quisiera consultarte sobre algo que a veces no está a nuestro alcance y quisiéramos, este era el principal objetivo de este programa, ¿no? Tratar de aterrizar, sensibilizar y quizá hablar en primera persona para que la gente pueda generar esa empatía tan anhelada en este país, no solo con las comunidades hoy en mención, sino también con otros espacios de socialización. Creo que el grave problema que tiene hoy el país es la falta de comprensión y tolerancia sobre nuestra realidad social. Y a veces se genera una serie de eufemismos, ¿no? Sin embargo, hay testimonios que son realmente escalofriantes. Personas que tienen su orientación y su identidad sexual bastante definida y que han sido expulsados de sus hogares por esa orientación, por esa identidad sexual. Incluso desconocidos por sus propios familiares, su padre, su madre. Tengo casos, por ejemplo, de personas que han sido quemadas con aceite, hirviendo, gente que realmente ha vivido y ha transitado por una situación demasiado calamitosa e inhumana. Ustedes han tenido la posibilidad de organizarlos, no solo para garantizar sus derechos, sino para pelear por los mismos, a través también de campañas de sensibilización, porque a veces cuesta muchísimo entender lo que es diferente, justamente por la forma en la que interpretamos nuestra realidad. ¿Qué decir al respecto de esto, Verónica? Claro, nosotros realmente no incidimos o no nos interferimos con sus formas de organización. Ellos están ya organizados, ellos tienen algunas formas espontáneas y otras más jurídicas de organización y de participación. Lo que nosotros hacemos es contactarnos con estas organizaciones y con ellos ir trabajando este tema de las agendas, de las políticas, de la interpelación, de la incidencia, porque efectivamente es cruel lo que tú dices, Andrés. No solamente es que les agreden físicamente, sino que hay muchas formas de violencia, ¿no? Acaban de cerrar un lugar de dos compañeras trans, ustedes oyeron la noticia la semana anterior, un lugar de trabajo que tenían, y no es precisamente porque no cumplan las normas, porque hayan, estén cumpliendo, es por esta tendencia homofóbica que hay, es por esta tendencia discriminatoria que hay, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en este momento trabajando con el Ministerio de Gobierno, trabajando con el Ministerio de Trabajo, interpelando a las autoridades para que se tenga en consideración que este no es un caso en donde no se está cumpliendo la norma, sino en donde se está extralimitando a las facultades que tienen las agencias de control de intervenir en estos lugares. Esto fue un tema que lo hicieron la semana anterior, cerrando este lugar, dejando sin trabajo a 2 mujeres trans porque simplemente les incomoda, a la sociedad le incomoda lo diverso, le incomoda lo diferente. Claro. Y condicionándolas sobre todo, que creo que eso es lo más importante, claro. Porque decíamos ya que el 75% de la comunidad, según un observatorio argentino en América Latina, el 75% se dedica a la prostitución, ni siquiera al trabajo sexual. Claro, pero además porque no les dan otros espacios laborales, ¿no? Exactamente. Entonces son condiciones materiales, se les condiciona a hacer algo. Materiales. Hay mucha estigmatización, hay mucha discriminación, hay mucho repudio. Y lo que tú decías, Andrés, o sea, aquí ya ni siquiera se trata de tolerar, se trata de respetar lo diferente, ¿no es cierto? Porque el momento en que nosotros hablamos de tolerancia significa que nosotros estamos por sobre esa situación y por lo tanto concedemos, somos benevolentes en esto y vamos a tolerar. No, aquí se trata de respetar. Todos los seres humanos somos iguales en derechos, iguales en garantías constitucionales, pero somos diversos y esa diversidad es la que hay que conocer, es la que hay que respetar y es la que hay que incluir. ¿Podremos llegar entonces próximamente en Ecuador a tener una noticia así como en Argentina, estimada Verónica, de acuerdo a lo que tú lo ves en este momento?
Yo esperaría que sí, porque bueno, hemos avanzado, ya ustedes señalaron con mucha precisión que primero se obtuvo la despenalización de la homosexualidad, después se avanzó ya en el año 89 a lo que es en el 98, perdón, a incluir en la Constitución las garantías constitucionales y acciones afirmativas precisamente para este grupo de atención prioritaria, además está reconocido como también un grupo de atención prioritaria. En el 2014 se obtuvo el reconocimiento de la unión de hecho para personas del mismo sexo. En el 2015 se sustituyó de manera voluntaria el sexo por género en la cédula de identidad y en el 2019 hubo ya el reconocimiento del matrimonio igualitario. Yo creo que son luchas complejas, difíciles, a veces lentas, pero creo que en un Estado constitucional de derechos y justicia lo que corresponde es igual avanzar en estas conquistas y trabajar a la par, no solamente desde las conquistas normativas, sino desde las conquistas culturales, desde las conquistas sociales, y por eso es que yo felicito este programa. Gracias. Y programas de esta naturaleza porque ayudan, contribuyen a educar, a informar y a sensibilizar a la ciudadanía sobre estos temas. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Verónica Moya, representante Muchas del Consejo de Participación de Derechos, de Protección de Derechos, Consejo de Protección de Derechos. Muchísimas gracias, Verónica Moya, por estar aquí con nosotros. Es un tema que nos llevaría a hablar muchísimo tiempo más. Hoy quiero contarles que es el primer izamiento por asesinatos de LGBTI Cumás durante el Orgullo en Ecuador en Guayaquil, en la Casa Arcoíris. Se va a realizar la primera vez el izamiento de una bandera LGBTIQ+ a más de 6 metros de altura en honor de todas, todos y todes quienes han fallecido en el marco de su orientación sexual, en memoria de todos los asesinados y asesinadas. Así es, efectivamente hemos intentado interpelar esos sentidos, esa forma de interpretar el mundo, con el afán y con la única finalidad de que usted se sensibilice frente a la situación que acontece y que aglomera a muchos grupos poblacionales. Hoy un día para la reflexión, para entender lo que sucede. Y sobre todo para generar esa empatía tan anhelada. Recuerden, queridos amigos, nosotros simples interlocutores, ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos el día de tomorrow. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, 7F Plus, la otra política. Adiós.